Los recientes acontecimientos reportados acerca de un ataque contra la fe cristiana durante los Juegos Olímpicos de París 2024 no son simples rumores, sino que podrían ser parte de un escenario profético mucho más grande, anunciado desde hace siglos en las Escrituras. Imagínate por un momento que todo lo que hemos estado leyendo sobre la libertad religiosa y la tolerancia se pone a prueba en el mayor evento deportivo del planeta, mientras millones de ojos presencian escenas que, en teoría, jamás debieron ocurrir en un festival de unidad. Hoy te hablaré de una historia que puede sonar increíble, pero que ha conmovido a muchos. Conocí a Marta, de 68 años, quien siempre había soñado con ver los Juegos Olímpicos en persona. Ella ahorró durante décadas para viajar a París en 2024, deseosa de experimentar la emoción del deporte y compartir su fe de manera pacífica con nuevos amigos de diferentes naciones. Al regresar, Marta me contó entre lágrimas que se sintió profundamente perturbada al presenciar actitudes de burla hacia quienes expresaban su devoción cristiana. Comentarios despectivos, risas incómodas y hasta algún incidente aislado en el que se impidió a cierta delegación exhibir símbolos religiosos. ¿Cómo, en un escenario que proclama la unión de los pueblos, puede haber espacio para el irrespeto a la fe? La incertidumbre de Marta refleja las preguntas que nos hacemos todos: ¿debe el fervor deportivo convertirse en campo de tensión religiosa? Y, sobre todo, ¿cómo es que un evento mundial de este calibre termina haciéndose eco de algo que podría estar descrito, o al menos anticipado, en pasajes bíblicos? Cuando la Biblia habla de una sociedad cada vez más intolerante, ¿acaso no se refiere a estos episodios? Quizás te preguntas si esto te afecta también a ti, si vives lejos de París o si no sigues el mundo del deporte tan de cerca. Pero el cuestionamiento mayor es, ¿qué harías si descubres que estas manifestaciones de rechazo no son hechos aislados, sino señales de un tiempo en el que la fe se pone a prueba cada vez más? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy exploraremos cómo este aparente ataque a la fe cristiana está conectado con diversas advertencias bíblicas y al hacerlo, encontraremos una visión esperanzadora. Un mensaje que te recordará que Dios nunca abandona a sus hijos, aun en las más grandes competencias de este mundo. Verás cómo un suceso que empezó como indignación y desesperanza puede transformarse en una oportunidad para que, quienes creen en el Dios de la Biblia, fortalezcan aún más su convicción y su testimonio de amor. Antes de avanzar, me gustaría que, si de verdad sientes la intensidad de esta situación y deseas declarar que tu confianza está en algo más alto que cualquier juez deportivo o comité organizador, escribas fe en su plan en los comentarios. Con este sencillo acto, no solo te unes a otros hermanos que buscan mantener viva la llama de la esperanza, sino que aportas tu granito de arena para que este mensaje llegue a más almas necesitadas de consuelo. Porque, cuando uno comparte luz, se ilumina también el camino de muchos otros. Ahora, te invito a continuar en este viaje reflexivo y profundo. Nos adentraremos en cómo la Biblia anticipa conflictos en espacios cada vez más sorprendentes y veremos qué nos corresponde hacer a ti y a mí en este momento crucial de la historia. El significado de la competencia y la libertad de expresión. Cuando oigáis de guerras y revoluciones, no os alarméis. Es necesario que sucedan estas cosas primero, pero el fin no vendrá enseguida. Lucas 21:9. Al contemplar la magnitud de los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos pensaríamos en un ambiente de confraternidad, celebración e inspiración. Los mejores atletas del mundo se reúnen bajo la promesa de competir con honor y de compartir un mensaje de unidad entre los pueblos. Sin embargo, las noticias que se filtraron sobre ciertas manifestaciones de intolerancia hacia la fe cristiana parecieron empañar el propósito lúdico y fraterno de la competencia. ¿Cómo es posible que en un lugar dedicado a la sana rivalidad deportiva surjan tensiones tan delicadas? En este panorama, las palabras de Jesús acerca de conflictos y agitaciones resuenan con fuerza, sugiriendo que las pruebas de fe no siempre surgen en contextos bélicos, sino a veces en espacios en apariencia pacíficos. Imagina a cientos de atletas que han entrenado años, tal vez toda una vida, para este momento en París. Entre ellos, hay quienes depositan su confianza en Dios cada mañana antes de salir a la pista o al gimnasio. Algunos llevan colgantes con símbolos cristianos, otros se congregan para orar en silencio antes de sus competiciones. Y,
de pronto, notan miradas extrañas, consejos bien intencionados de personas que piden no mezclar la fe con el deporte. De forma sutil, y a ratos no tan sutil, estos competidores empiezan a percibir una atmósfera enrarecida, carteles que piden evitar menciones religiosas, supuestos periodistas que hacen preguntas irónicas sobre la influencia de Dios en una pista olímpica. Es en estos pequeños choques donde la escritura cobra vida, haciéndonos recordar que la fe cristiana, desde sus inicios, ha experimentado presiones y censuras en los lugares menos pensados. Algunos han querido justificar estas acciones argumentando que los juegos deben permanecer neutrales, que cualquier elemento religioso podría ofender a competidores o espectadores de otras creencias. Sin embargo, la libertad de expresar un credo personal, siempre que no vulnere derechos ajenos, ha sido considerada, históricamente, un pilar fundamental de la convivencia pacífica. En ocasiones, ingerir un alimento específico antes de competir, guardar ciertos días de reposo o simplemente elevar una plegaria antes de un torneo, se convierte en algo más que un detalle bonito, es el reflejo de la identidad de cada ser humano. Cuando esa identidad se ve amenazada o censurada, no podemos dejar de preguntarnos, ¿estamos viviendo más cerca de los tiempos en que muchos se avergonzarán del mensaje de Cristo, tal como se advierte en Marcos 8:38? Cuentan que durante la preparación de la ceremonia inaugural, algunos voluntarios cristianos fueron cambiados de puesto después de llevar consigo pequeñas cruces. Uno de ellos, Rodrigo, de 23 años, relató asombrado cómo un coordinador le dijo que evitara muestras evidentes de su fe, argumentando que los juegos debían proyectar imparcialidad. Rodrigo, que siempre había soñado con ser parte de un gran evento internacional, experimentó un choque profundo. Se sintió como si estuviera en un limbo entre su pasión por el espíritu olímpico y su compromiso con Dios. La experiencia lo marcó por completo, recordándole la advertencia de no avergonzarnos nunca de aquel en quien hemos creído, aunque el mundo nos pida discreción en nombre de la corrección política. Nuestra inclinación natural podría ser preguntar, ¿y cómo encaja todo esto en las profecías bíblicas? El Evangelio según Lucas habla de acontecimientos que sacudirán no solo naciones, sino también la conciencia individual, advirtiendo acerca de momentos en que el testimonio de la fe podría hallar oposición en sitios inesperados. Aquellos primeros cristianos jamás habrían imaginado a millones de personas, siglos después, compitiendo en estadios modernos repletos de tecnología, ni atisbado la posibilidad de que la intolerancia religiosa llegase disfrazada de buena voluntad y diplomacia. Sin embargo, la esencia del mensaje permanece inalterable, el amor de Dios se extiende a todos los ámbitos de la vida, y cuando es rechazado o minimizado, se exponen las grietas morales de la sociedad. Aún así, no todo es desolación. Muchos testigos de Cristo aprovecharon los rincones más discretos del estadio para elevar oraciones por atletas con dificultades, para abrazar a quien lloraba de frustración tras una derrota y para ofrecer un consuelo que ninguna consigna oficial pudo impedir. Cuando se cierra una puerta, el Señor a menudo abre otras, y de cada aparente restricción nace la posibilidad de compartir su luz de manera creativa. Es allí donde recordamos la carta a los Romanos, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluso este aparente ataque a la fe hace brillar la verdadera compasión y la perseverancia cristiana, convirtiéndose en testimonio vivo de la generosidad divina en medio del bullicio olímpico. Siente, en este instante, la intensidad de lo que Marta, aquella mujer de 68 años que mencionamos, vivió al ver tanto fervor mezclado con muestras de rechazo. Cada relato de fe escondida a la fuerza es un eco de las palabras de Jesús, que nos invita a no sentir miedo, sino a orar y a permanecer firmes. Porque, cuando la humanidad rechaza y censura, Dios rescata y fortalece. Cuando el mundo ordena silencio, el corazón clama con más fuerza, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Romanos 1:16. Este es el trasfondo que exploraremos en estos próximos minutos, el choque entre una supuesta neutralidad global y la fe personal de millones de creyentes. ¿Será esto apenas el comienzo de una tendencia más grande? Tal vez, mientras la llama olímpica alumbra el estadio, una serie de señales estén anunciando algo más profundo, que los tiempos descritos en la Biblia se vuelven cada vez más tangibles en nuestros días. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10.
Si en el subbloque anterior exploramos cómo surgieron ataques sutiles a la fe cristiana durante los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora nos centraremos en el significado más amplio de estas señales. Para muchos, el deporte es una expresión de libertad y autodescubrimiento. Sin embargo, contemplar la posibilidad de que la libertad de expresión religiosa se vea limitada, incluso en un evento tan global, es una llamada de atención que recuerda a la Iglesia la urgencia de permanecer despierta y unida. La voz de quienes experimentaron censura o burla puede considerarse hoy un eco bíblico de persecuciones pasadas, transformadas en versiones más sutiles para nuestra época moderna. Algunos analistas noticiosos y expertos en religiones comparadas sugieren que esto podría ser indicio de un progresivo distanciamiento de la sociedad con respecto a los valores judeocristianos. Cuando leemos las profecías en torno a la apostasía de los últimos tiempos, encontraremos que el apóstol Pablo hablaba de una cultura cada vez menos receptiva a los principios divinos. Aunque la persecución no siempre adopta formas violentas, se vuelve cada vez más palpable el rechazo social y la estigmatización de quienes buscan manifestar su fe en público. Desde la era de los primeros cristianos en Roma, donde las autoridades querían suprimir cualquier símbolo que no reverenciara al César, pasando por otros episodios posteriores, la historia confirma que la fe ha sido un blanco constante cuando sacude la comodidad de sistemas alejados de Dios. Durante el desarrollo de las competiciones en París, hubo un incidente que resonó con fuerza: la supuesta restricción a un equipo de voluntarios católicos que quería colocar un espacio de oración abierto a todas las denominaciones cristianas. Se rumora que el comité organizador temía generar incomodidad a participantes de otras religiones y la solicitud fue rechazada. Pero la paradoja es evidente: así como se habilitó un espacio general para la reflexión personal, se negó la intención de aquellos creyentes que deseaban orar juntos y compartir momentos espirituales. Para los entusiastas del deporte, esta puede parecer una disputa menor. No obstante, si la contemplamos desde una perspectiva profética, podemos notar que la intolerancia a la fe se camufla a menudo de equilibrio o neutralidad, cuando en realidad excluye la manifestación sincera de la trascendencia. Al evaluar estos sucesos, emergen reflexiones personales para cada uno de nosotros. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de representar tu país, tu pasión y tu Dios ante millones de espectadores, pero te presionaran para que ese último elemento, tu fe, permanezca en segundo plano? ¿Accederías para no causar problemas, o te mantendrías firme en que tu relación con el Creador también forma parte esencial de tu identidad? Pasajes como Hechos 4, 19-20 nos recuerdan que los primeros apóstoles respondían a las amenazas del Sanedrín con la firmeza de quien ha sido testigo del obrar divino en su vida. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un punto clave se encuentra en que, pese a estas restricciones y presiones, la fe cristiana continúa encendida y, en algunos casos, se fortalece aún más. Resulta conmovedor escuchar cómo grupos clandestinos de atletas y personal de apoyo se reunían tras las cámaras para compartir devocionales, cada uno a su manera. Recolectaban breves lecturas de la Biblia, oraban en el idioma universal de la comunión y se animaban mutuamente a no ceder ante la apatía. Son pequeños retazos de gracia en un inmenso coliseo de competencia. Y ahí notamos cómo el verdadero evangelio continúa abriéndose paso con la fuerza de la humildad y la sencillez, justo donde más se piensa que debe pasar desapercibido. Al igual que en la historia de Marta, la mujer que viajó y vio con sus propios ojos la falta de tolerancia, se repite una y otra vez la misma escena: el asombro inicial, el dolor que provoca ver ataques, aunque sean leves, hacia una fe que tradicionalmente se consideraba aceptada, y por último, el despertar de una nueva compasión y un deseo más profundo de orar por quienes señalan o prohíben un mensaje que no comprenden. El Evangelio nos enseña a bendecir a quienes nos persiguen y a amar a nuestros enemigos, y muchos cristianos han encontrado la oportunidad perfecta de poner esa enseñanza en práctica durante estos juegos, deseando el bien a todos, incluidas las autoridades que establecieron límites tan estrictos. Este episodio en París se perfila como un recordatorio de cómo las grandes citas mundiales se convierten en escenarios donde surgen tensiones sociales y espirituales que nos invitan a detenernos y analizar los tiempos que vivimos. Aunque no se trate de una persecución abierta y brutal, el mero hecho de que haya presencia de burlas e imposiciones en un ambiente que se publicita como multicultural nos llama a reflexionar.
Tal vez lo más valioso sea preguntarnos si estamos listos para mantener viva la llama de la esperanza en lugares donde la fe resulta cada vez menos bienvenida. Y así como la antorcha olímpica recorre el estadio, la luz de Cristo quizá deba brillar con mayor ardor en medio de las sombras que pretenden sofocarla. Contexto profético y la creciente tensión global. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24:7. A medida que avanzamos y ampliamos la mirada más allá del deporte, surge la pregunta, ¿por qué un aparente ataque a la fe cristiana en un evento deportivo debería inquietar tanto a la comunidad de creyentes y a la sociedad en general? El analizar la palabra de Mateo 24:7 nos lleva a ver que los conflictos y las confrontaciones enmarcadas en naciones contra naciones no se reducen solo a enfrentamientos bélicos o tensiones diplomáticas. De manera más profunda, implican una constante pugna ideológica y espiritual sobre los valores que definen a cada sociedad. Hoy, la nación no solo es un territorio con fronteras definidas, sino todo un conjunto de principios y visiones que colisionan con los de otros colectivos, creando una batalla que a menudo trasciende lo puramente físico. Los Juegos Olímpicos se han promocionado durante décadas como un espacio neutral, una suerte de tregua universal donde todos son bienvenidos. Sin embargo, el relato que exploramos acerca de París 2024 demuestra controversias donde la neutralidad absoluta tal vez sea un ideal inalcanzable. Los roces hacia la fe cristiana no nacen de la nada, se sostienen sobre una tendencia cultural más amplia, un alejamiento progresivo de la cosmovisión bíblica y de los principios que alimentaron nuestras sociedades bajo la influencia del cristianismo por siglos. En otras palabras, podemos intuir que parte de ese proceso profético, que incluye la hostilidad contra las enseñanzas de Jesús, se está desarrollando en espacios insospechados, desde parlamentos hasta canchas deportivas. Si observamos otros eventos globales recientes, veríamos que esta presión sobre la fe cristiana se extiende más allá de un estadio olímpico. Se manifiesta, por ejemplo, en la prohibición de manifestaciones abiertamente cristianas en ciertos foros internacionales, en la restricción de símbolos y literatura religiosa en naciones con regímenes hostiles, o incluso en la aprobación de legislaciones que chocan con convicciones fundamentales de la fe. Mateo 24:7 nombra claramente que, reino contra reino, es más que un conflicto de territorios. Estamos frente a una época donde se establece una batalla decisiva entre dos visiones, aquella que reconoce a Dios como soberano y la que proclama la independencia del ser humano de cualquier autoridad divina. No es casual que, en medio de toda esta conmoción, las escrituras se tornen más actuales que nunca. El libro de Daniel describe con detalle varias visiones de tiempos convulsos, en los que reinos surgen y caen, y donde la soberanía final del Creador acaba prevaleciendo por encima de los poderes terrenales. Aunque pudiera parecer exagerado comparar las tensiones de un escenario deportivo con pasajes proféticos de gran envergadura, la realidad es que ambas cosas forman parte de un mismo engranaje histórico espiritual. La Biblia nos enseña a no desdeñar las señales por su aparente insignificancia, ya que cada gesto de intolerancia es un peldaño más en la escalada de hostilidad hacia la verdad bíblica, que se va consolidando siglo tras siglo. Esto nos lleva a un punto crucial, la urgencia de la oración y la intercesión por los líderes, por las organizaciones internacionales y por cada persona que se haya visto afectada. Cuando el apóstol Pablo exhorta a orar por las autoridades en 1 Timoteo 2:1-2, lo hace con la intención de que la sociedad entera pueda vivir en paz y armonía. Lamentablemente, cuando esas autoridades promueven o permiten acciones que restringen la libertad religiosa, vemos señalados atisbos de una lucha espiritual en la que cada individuo, creyente o no, resulta implicado. De ahí que, como cristianos, tengamos no solamente la responsabilidad de alzar la voz, sino también de alzar nuestra plegaria, para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en medio del caos aparente. En este contexto, muchos predicadores resaltan pasajes del Apocalipsis donde se prevé una fractura cada vez mayor entre quienes siguen los principios divinos y quienes encabezan corrientes que rechazan abiertamente la soberanía de Dios. La historia de cada atleta silenciado, cada voluntario reasignado y cada creyente ridiculizado en París 2024 se convierten en pinceladas más de un gran cuadro profético. Para algunos, podría parecer que exageramos, para otros, es un aviso que corrobora la necesidad de mantenerse alerta espiritualmente. Independientemente de cuál sea tu predisposición,
La invitación sigue siendo la misma: examinar con humildad los acontecimientos y ver en ellos la posibilidad de un cumplimiento gradual de lo que la Escritura nos ha advertido desde hace tanto. En este aspecto, no falta quien acuse a los cristianos de victimizarse o de pretender recibir un trato especial. Sin embargo, la Biblia anticipa que, en el mundo, el creyente tendrá aflicción y oposición, Juan 16:33. Por lo tanto, no se trata de una sorpresa, sino de una realidad que, en ocasiones, se torna más visible en eventos masivos. Lo significativo es cómo responderemos a esa realidad. ¿Vamos a encerrarnos en la queja, o convertiremos la aflicción en motivo de oración, de testimonio y de solidaridad con quienes sufren situaciones similares? Permíteme que te quedes con estas reflexiones por un momento. Piensa en todo el trabajo, la preparación física y mental que implica estar en un escenario mundial como los Juegos de 2024. Ahora imagina añadir el factor de la fe cristiana y las diversas presiones que surgen cuando se te pide, con mayor o menor violencia, que apagues tu creencia públicamente. ¿No crees que allí se dan los ingredientes para una prueba espiritual profunda, que traspasa las intenciones puramente deportivas? Sin duda, estos incidentes nos invitan a mirar la vida con un enfoque integral, donde la fe no es una etiqueta sino el eje que nutre y guía cada faceta de nuestro ser. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Hemos hablado del contexto profético y de cómo los sucesos en París 2024 podrían formar parte de un entramado que la Biblia describe desde hace siglos. Ahora, enfoquémonos en la dimensión espiritual que emerge de estos episodios, especialmente en lo relacionado con la oración. Si bien la palabra profecía suele sonar grandilocuente y lejana, lo cierto es que, en la vida cristiana, profecía y oración van de la mano. Cada vez que nos encontramos al borde de un momento crítico, la Escritura nos urge a buscar la guía divina y a poner en práctica una comunicación sincera con Dios. Quizás, en los estrechos pasillos de la Villa Olímpica, un pequeño grupo de creyentes se unía en cantos y peticiones fervientes, intercediendo por su entorno, mientras a su alrededor se desencadenaban las discusiones sobre la neutralidad religiosa. Existen reportes no oficiales de que algunos entrenadores y auxiliares deportivos cristianos organizaron discretas reuniones de oración, invitando a sus colegas de fe y a cualquiera que sintiera curiosidad. En esas reuniones, se leían versículos sobre la unidad del cuerpo de Cristo y se compartía el anhelo de ver un avivamiento, incluso en un entorno aparentemente hostil. Es emotivo imaginar a atletas de distintos países, tal vez rivales en la pista, uniendo sus voces para clamar por fortaleza y dirección. Este testimonio discreto, casi invisible para las cámaras, encierra toda la esencia del movimiento cristiano primitivo, un compromiso con el amor fraternal que trasciende barreras culturales y políticas. Tal vez una de las principales enseñanzas que se pueden extraer de estos acontecimientos radica en la capacidad de reaccionar con mansedumbre y sabiduría ante la oposición. Cuando la fe se ve puesta en la mira de la censura, la tentación inmediata podría ser la de responder con enojo o resentimiento. Pero las Escrituras nos recuerdan una y otra vez el llamado a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44, y a no devolver mal por mal. Esa reacción inesperada, saturada de gracia, puede marcar la diferencia y abrir puertas donde antes solo había un muro de incomprensión. Cuando un cristiano elige bendecir en lugar de atacar, defiende la verdad sin emplear las mismas armas de desdén y muestra al mundo una fuerza moral y espiritual distintiva. En paralelo, no debemos ignorar el ánimo que estos mismos sucesos ofrecen a los cristianos de a pie, aquellos que no se encuentran en París ni se dedican al deporte, pero que día a día enfrentan ambientes laborales, familiares o sociales donde la fe es motivo de polémica. El ejemplo de estos atletas y voluntarios que se niegan a esconder su creencia puede inspirar a otros a vivir con mayor transparencia espiritual. Puede recordarnos que la oración no se limita a la iglesia dominical, sino que nos acompaña en cada instante de la rutina y se hace aún más poderosa en contextos de conflicto. La profecía no es un mero ejercicio de adivinación sobre el futuro, es el toque de atención de Dios sobre la necesidad de mantenernos vigilantes, orando genuinamente por los tiempos convulsos. Al enlazar estas reflexiones con la tensión global, cabe señalar que las crisis actuales no se limitan al ámbito religioso. Vivimos en un mundo atravesado por incertidumbres, inestabilidad económica,
tensiones diplomáticas, cambios morales y enrarecida comunicación entre naciones. No es de extrañar que la Biblia hable de un incremento en dolores de parto conforme nos acercamos al fin de los tiempos, Marcos 13:8. Aunque no conocemos el día ni la hora, sí percibimos los indicios de un malestar creciente que afecta todos los niveles de la convivencia humana. Si orar por líderes y gobiernos es una tarea ineludible, también lo es orar por espacios como el deportivo, donde millones de personas fijan su atención y donde se forjan narrativas que pueden perpetuar la intolerancia o, por el contrario, promover valores que ennoblezcan el alma colectiva. En este continuo de nacionalismos, conflictos velados o directos y cambios sociales acelerados, la pregunta acerca de qué posición asume el cristiano se vuelve inevitable. Y la respuesta se encuentra en la misma oración, que sella el compromiso con Dios y nos sumerge en su voluntad. Desde el espectador común hasta el atleta de élite, todos, en algún momento, deben decidir si abordan estos problemas con criterios meramente humanos, o si, por el contrario, se alinean con la perspectiva divina, buscando soluciones y reconfortando a quienes sufren. Aquellos que han atravesado situaciones de discriminación o irrespeto por su credo lo saben bien, en la oración sincera, se enciende una esperanza que trasciende cualquier restricción impuesta por el entorno. El eco que retumba desde París 2024 no es únicamente deportivo, es un llamado a la reflexión sobre la importancia de nuestra fe y de defenderla en cada circunstancia. Es una invitación a retomar el espíritu de los primeros cristianos, que frente a la persecución clamaban al cielo, confiando en que Dios, de una manera u otra, usaría cada situación para su gloria. A la luz de esto, te animo a que examines tu propia vida. ¿Qué lugar ocupa la oración en tus días? ¿Te has detenido a orar por quienes, en un escenario tan demandante como el olímpico, buscan ser sal y luz? No subestimemos el poder de la intercesión silenciosa que, como el calor de un carbón encendido, puede avivar el fuego del ánimo y la determinación entre quienes se sienten solos en su batalla. Una respuesta de fe y oración. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. 1 Timoteo 2:1-2. Ahora que comprendemos mejor el contexto profético y la atmósfera de creciente tensión global, nos enfocamos en la respuesta más alta que puede ofrecer el cristiano, la oración. Pero no una plegaria abstracta, sino la súplica concreta y urgente por quienes tienen autoridad y lideran escenarios tan masivos como los Juegos Olímpicos de París 2024. El apóstol Pablo deja claro que es una prioridad rogar por reyes, mandatarios y toda clase de dirigentes, buscando la paz y la armonía social. En un plano moderno, esto incluye comités organizadores, federaciones deportivas, entrenadores y hasta periodistas influyentes cuya voz moldea la percepción de millones de espectadores. ¿Por qué esto es tan fundamental? Porque cuando una persona con responsabilidad y poder de decisión abre su corazón a la justicia divina, se convierte en los sistemas, los reglamentos y las directrices que afectan la vida de muchos. A menudo, solemos pensar que orar por dirigentes es poco útil, convencidos de que nada va a cambiar. Sin embargo, la historia bíblica está plagada de ejemplos donde el clamor de los justos obró transformaciones en reyes y naciones enteras. El relato de Daniel y el rey Nabucodonosor, por ejemplo, nos muestra cómo un gobernante pagano terminó reconociendo la soberanía de Dios después de vivir experiencias que solo la mano divina permite. Si en tiempos antiguos aquello fue posible, ¿por qué los milagros no podrían repetirse en pleno siglo XXI, incluso bajo el reflector de un estadio olímpico repleto? El llamado de 1 Timoteo 2:1-2 cobra una urgencia renovada habida cuenta de los rumores de represión a la fe cristiana en París 2024. Al ver la enorme maquinaria detrás de este evento, podemos imaginar un sinfín de conversaciones, presiones económicas y políticas que derivan en disposiciones ambiguas acerca de la exhibición pública de símbolos religiosos. Tal vez unos deciden callar para evitar conflictos, otros se convierten en voceros de la censura sin darse cuenta del trasfondo más profundo de sus acciones. Orar por ellos no significa legitimar la injusticia, sino anhelar que Dios ilumine sus decisiones y cambie sus corazones. Lejos de quedarnos en la crítica mordaz, elevamos nuestras voces al cielo para que se cumpla la voluntad del Altísimo, que siempre busca el bien y la reconciliación.
Es conmovedor evocar la imagen de grupos de cristianos, dentro y fuera de las arenas olímpicas, que se unen en súplica por la paz y la libertad de expresión religiosa. Bajo la luz tenue de un amanecer parisino, deportistas y auxiliares se reúnen antes de iniciar la jornada de competencias, conscientes de que la repercusión en los medios puede ser masiva. Cada uno expresa sus preocupaciones, se escuchan plegarias por aquellos que han sufrido burlas, por los entrenadores que les solicitan moderarse y por quienes dictan normas que, quizás sin comprenderlo, coartan la manifestación de la fe. Estas oraciones, silenciosas para el mundo, retumban en el cielo con fuerza. El corazón humano puede endurecerse ante la verdad, pero el Espíritu de Dios actúa en maneras misteriosas, abriendo grietas en la armadura del cinismo y el secularismo más férreo. Seguramente te preguntarás, si estás siguiendo esta reflexión desde casa, ¿cuál es mi rol en este tema? Yo no estoy en París, ni en una posición de influencia. Precisamente aquí cobra sentido el principio de la unidad cristiana. El cuerpo de Cristo se extiende más allá de cualquier frontera y está llamado a sostenerse mutuamente. Cuando oramos por los miembros de la Iglesia Universal, incluimos a los hermanos que se hallan en los lugares más inverosímiles, desde laboratorios científicos hasta canchas deportivas. De este modo, un ama de casa, un jubilado, un estudiante o un comerciante pueden hacer parte de la misma gran misión, interceder para que los valores del reino brillen, aun en medio de la presión y la confusión. En tales momentos, la mente retorna a pasajes como 2 Crónicas 7:14, donde Dios promete sanar la tierra si su pueblo se humilla, ora y se aparta de sus malos caminos. ¿Y si este suceso en los Juegos Olímpicos fuese una invitación para que la Iglesia realice un autoanálisis? Quizás el Señor esté usando estas controversias para recordarnos la importancia de la coherencia entre lo que proclamamos y lo que vivimos. Si tanto exigimos respeto y libertad para manifestar nuestra fe, también debemos preguntarnos, ¿demostramos respeto y amor a quienes creen diferente, o caemos en la tentación de la condena fácil y la superioridad moral? Es una cuestión que no podemos eludir cuando deseamos que nuestra voz sea escuchada en los ámbitos de autoridad. Al final, orar por líderes y organizadores no es un simple deber religioso, sino un acto revolucionario de confianza en el poder de Dios y en la transformación que Él puede obrar en el corazón humano. Es entender que en la guerra espiritual que se libra en las gradas del estadio, en las salas de prensa y en las mesas de negociación, lo fundamental no es enfrentarse con la misma dureza, sino traer a escena la presencia divina. Porque cuando el nombre del Señor irrumpe en el espacio público, algo cambia inevitablemente, se siembra una semilla de justicia y de paz, que con el tiempo, da fruto en acciones visibles y concretas, incluso en contextos donde parecía imposible una apertura sincera a la fe. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Continuando con el tema de la respuesta cristiana basada en la fe y la oración, nos encontramos con la metáfora de la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Aunque el escenario de unos Juegos Olímpicos puede parecernos distante de la lucha espiritual cotidiana, esta carta del apóstol Pablo nos recuerda que la batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que se mueven en lo invisible. Cuando un deportista se prepara para la competencia, entrena su cuerpo y mente para lograr la victoria. Del mismo modo, el cristiano debe ejercitar su espíritu y cubrirse con la armadura que la palabra describe, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. ¿Por qué es vital esta vestidura en un contexto donde la fe es cuestionada o atacada? Precisamente para mantenernos firmes, sin ceder ante el desánimo o el rencor. En el entorno olímpico se vivieron momentos de tensión, hay relatos de discusiones generadas porque el equipo de algún país decidió orar antes de su intervención deportiva, y otro grupo se ofendió por lo que consideró una exhibición religiosa innecesaria. Cuando las emociones se encienden, corremos el peligro de responder con palabras hirientes o caer en el resentimiento. Es justo en esos instantes donde la armadura cristiana demuestra su eficacia. El que porta el cinturón de la verdad no siente temor a la mentira que lo tilda de fanático, porque su identidad está cimentada en la palabra de Dios. Quien viste la coraza de justicia no busca venganza, sino que aboga por un trato digno para todos, reconociendo que el deseo divino es la reconciliación y no encender fuegos de odio.
Cuando uno se calza con la preparación del Evangelio de la Paz, entiende que el conflicto no se resuelve imponiendo ideas, sino mostrando la humildad y la coherencia que brotan de la fe. El escudo de la fe protege de dardos ardientes como la burla, la difamación o la amenaza, recordándonos que nuestra seguridad final reposa en la soberanía de Dios. El yelmo de la salvación asegura la mente contra dudas existenciales. Cuando eres consciente de que tu destino eterno está en las manos del Creador, los temores terrenales dejan de dominarte. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra, nos impulsa a responder con principios bíblicos y no con argumentos meramente humanos. Este equipamiento no solo evita la derrota, sino que también alumbra a quienes observan con curiosidad cómo reacciona un creyente ante la hostilidad. Así, las confrontaciones vividas en París 2024 se convierten en un gran espejo para cada cristiano, un espacio de examen que nos pregunta, ¿estamos también entrenados en la fe, listos para defenderla con amor y respeto? No se trata de abrir un frente de guerra cultural, sino de encarnar el ejemplo de Jesús. Él, aun sabiendo de la incomprensión y el rechazo, siempre respondió con verdad, pero impregnada de gracia. Un testigo presencial comentó que, tras una acalorada discusión sobre la exhibición de cruces, varios cristianos se acercaron a sus detractores brindándoles agua y palabras de conciliación. Este simple gesto congeló el enojo y derivó en un diálogo más abierto. La palabra insiste en que la blanda respuesta quiebra la ira, Proverbios 15:1, y así pudo verse en una práctica cotidiana, dentro de un marco tan competitivo y susceptible como es el mundo del deporte. Cada vez que, como iglesia, demostramos pacientemente que no somos una amenaza, sino portadores de buenas noticias, abrimos la puerta para que más personas busquen comprender el mensaje de salvación. La meta no es forzar conversiones ni vencer en discusiones ideológicas, sino mostrar a Cristo con nuestra conducta fiel y piadosa. Cuando las agresiones surgen, la armadura de Dios impide que seamos arrastrados por la decepción, el enojo o el deseo de revancha. Por contrapartida, nos llena de fuerza y serenidad para mantener el foco en la misión principal, ser luz en medio de un mundo que, con frecuencia, se alinea más a la desconfianza y la confrontación. Quizá no estuviste en París, pero hay situaciones en tu vida cotidiana que de seguro demandan esta armadura de Dios. Sea en el trabajo, en la universidad o en un ámbito público, puede surgir el momento en que te pregunten por qué no camuflas tu fe o por qué, simplemente, sigues creyendo. La respuesta honesta y tranquila, respaldada por la oración, puede impactar más de lo que imaginas. Recuerda que las Escrituras anuncian que llegará el tiempo en que muchos serán perseguidos por causa del nombre de Jesús, Mateo 24:9. Si estos roces en los Juegos Olímpicos representan apenas un tímido anticipo, hemos de prepararnos y responder con la clase de gracia y firmeza que caracterizan a un auténtico soldado de Cristo. No sabemos a ciencia cierta cuándo ni cómo se manifestarán con mayor fuerza estas tensiones. Lo que sí tenemos claro es que la fe debe arraigarse en el corazón y manifestarse con convicción. Mantener esa convicción en tiempos turbulentos es un privilegio que Dios concede a quienes confían en Él sin reservas. Ya sea para defender la esperanza que mora en nosotros o para orar por quienes desconocen el amor del Padre, la armadura de Dios se volverá nuestra más grande aliada. Historias de fe en medio de la adversidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. En este punto, las reflexiones teológicas y proféticas necesitan el sustento de testimonios concretos, retazos de carne y hueso que nos muestren cómo la fe se mantiene viva aún en medio de las más grandes presiones. Volvemos la mirada a los relatos bíblicos que nos inspiran, historias de hombres y mujeres que en tiempos de guerra, persecución y crisis, no se doblegaron ni se amargaron, sino que acudieron al amparo inquebrantable de Dios. Personajes como David, quien enfrentó gigantes cuando era un muchacho plebeyo, Esther, que se adelantó en su rol de reina para salvar a todo un pueblo, o Pablo, que escribió cartas de esperanza mientras estaba preso. Cada uno de ellos, en circunstancias adversas, dejó un legado de perseverancia. A la luz de los acontecimientos de París 2024 que hemos descrito, podemos extrapolar la esencia de esas historias bíblicas a la realidad moderna. Si bien no estamos hablando de un rey filisteo o de un decreto que condene a muerte a un pueblo, los principios espirituales continúan siendo aplicables.
La presión cultural, la imposición de la llamada neutralidad y las pinceladas de censura hacia la fe cristiana pueden convertirse en gigantes que intimidan al creyente. La gran pregunta es, ¿tendrá el cristiano de hoy la valentía de mantenerse fiel, como David ante Goliat, y decir, tú vienes contra mí con espada y lanza, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos? 1 Samuel 17:45. Además de los testimonios bíblicos, surgen los de personas contemporáneas que han vivido experiencias similares en conflictos recientes. Recordemos, por ejemplo, las sociedades que han atravesado guerras civiles o enfrentamientos armados, donde ser cristiano podía equivaler a un riesgo para la vida. Sin embargo, allí, en medio del pánico, florecieron milagros como el de iglesias improvisadas en sótanos y la valentía de pastores dispuestos a llevar alimentos y Biblias a quienes lo necesitaban. De la misma forma, aunque de manera quizás menos extrema, los Juegos de 2024 nos ofrecen historias de deportistas que eligieron no renunciar a su fe pese a las recomendaciones de sus superiores de no mezclar religión con competencia. Al terminar sus carreras y alcanzar o no el podio, su mayor triunfo fue sostener intacta su confianza en Dios. Uno de esos testimonios lo protagoniza Elena, una corredora de maratón con 32 años de entrenamiento a sus espaldas. Desde muy joven, Elena aprendió a ver a Dios como su compañero de ruta. Antes de cada entrenamiento duro, se repetía a sí misma la promesa de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegada la hora de París 2024, Elena mantuvo su costumbre de orar en público antes de cada carrera, aunque le advirtieron que aquello podría interpretarse como un acto de provocación religiosa. Sin aspavientos, con espíritu sereno, continuó rezando sus breves oraciones y, tras ser confrontada por un oficial del evento, respondió con respeto, entiendo sus normas, pero mi fe es parte de lo que soy. Si no puedo orar, no soy yo misma. Al finalizar la prueba, aunque no subió al podio, experimentó la satisfacción de plantarse firme en sus convicciones, testimoniando que su identidad trascendía cualquier reglamento terrenal. Historias así nos recuerdan que las convicciones genuinas no se borran con amenazas ni con burlas. Muy al contrario, suelen crecer cuando se prueban en el fuego de la controversia. Observamos en Elena y en tantos que han atravesado escenarios difíciles un patrón: no se victimizan, no fomentan el odio, pero tampoco ocultan lo que creen. Quizás el ejemplo más bello es ver cómo, al finalizar la carrera, ella compartió con otras competidoras un breve momento de oración voluntaria, e incluso algunas que no eran cristianas se unieron por curiosidad o por mera solidaridad. Aunque la organización desaprobó el acto, no hizo más que evidenciar que la fe trasciende barreras y es capaz de generar comunión auténtica. Por supuesto, también existen aquellos que sienten que su fe desfallece ante la adversidad. Muchos creyentes, en un ambiente secularizado, optan por el silencio, temiendo no solo las sanciones oficiales, sino la incomprensión de colegas y amigos. Este hecho tampoco puede juzgarse con ligereza, pues cada persona vive sus luchas internas y su ritmo de madurez espiritual. Sin embargo, este bloque pretende enfatizar que las crisis, lejos de aniquilar la fe, suelen obrar como catalizadores que la refuerzan o la llevan a una reflexión más profunda. No olvidemos la lección de José, cuyos años de esclavitud y prisión en Egipto prepararon el terreno para que se convirtiera en un instrumento divino de salvación y prosperidad para otras naciones. De igual modo, las pruebas de hoy pueden gestar, en el corazón del creyente, una perseverancia que será clave para bendecir a otros mañana. Dicho esto, reflexiona un instante en tu propia trayectoria. ¿Hay algún escollo que te obligó a replantearte tu compromiso con Dios? ¿Sentiste en algún momento esa disyuntiva de callar o declarar abiertamente tu fe? Al considerar las historias bíblicas y modernas, notamos que, si bien la senda puede tornarse dura, las recompensas espirituales superan con creces cualquier reconocimiento efímero. Del mismo modo que un deportista entrena duro para alcanzar la meta, el cristiano forja su carácter en las pruebas, recordando que la meta suprema no es un trofeo terrenal, sino la corona de justicia que el Señor promete a quienes le sirven con fidelidad. 2 Timoteo 4:8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado. Salmo 28:7. La resiliencia humana es una facultad extraordinaria, y cuando se fusiona con la fe en un Dios que sostiene todas las cosas, se convierte en una fuerza sobrehumana.
Desde tiempos bíblicos hasta conflictos más recientes, hallamos relatos de personas que, en medio de la catástrofe, hallan un refugio inexplicable en la presencia divina. Al enfocar la mirada en Ucrania, país que ha experimentado duros conflictos en la última década, encontramos paralelos con las tensiones poco visibles, pero reales, que se presentaron en París 2024. En toda crisis, sea bélica o cultural, la fe sale a relucir como parte esencial de la identidad de muchos pueblos. Aunque París 2024 no equivalga a una guerra, la sensación de que la fe cristiana está siendo atacada engancha con la experiencia de otros lugares en conflicto. Desde las iglesias clandestinas levantadas en medio de bombardeos hasta los testimonios de pastores que arriesgaron sus vidas para socorrer a los más necesitados, Ucrania ofrece ejemplos elocuentes de resiliencia basada en la fe. Aún con las diferencias obvias, el punto común es la convicción de que Dios jamás abandona a quienes se mantienen fieles a su palabra. Precisamente, muchas familias ucranianas desplazadas encontraron en su comunión con Dios la fuerza para continuar, algo que resuena con los episodios en el entorno olímpico, donde la confianza en Dios fue la cuerda salvavidas de varios atletas frente a la burla y la censura. Al comparar ambos escenarios, emerge la misma enseñanza: la fe nos une y nos infunde esperanza cuando todo lo demás parece desmoronarse. Ese sentido de compañerismo y propósito trasciende las circunstancias. Un creyente puede ver a otro que sufre y tenderle la mano sin importar nacionalidad, idioma o distancias físicas. Un cristiano deportista que enfrenta instancias de intimidación en los juegos puede inspirarse en las historias de poblaciones que siguieron orando a pesar de la imposición de ideologías opresivas. A la vez, quienes atravesaron calamidades mayores, como los conflictos en Europa del Este, pueden motivarse al descubrir que incluso en un evento deportivo internacional, se lucha la misma batalla espiritual por mantener viva la llama del Evangelio. La Biblia retrata esta interconexión a través de la imagen del cuerpo de Cristo: si un miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. 1 Corintios 12:26. En la práctica, eso se traduce a la idea de que las oraciones de una pequeña congregación ucraniana pueden sostener la fe de un atleta en París, y viceversa. Se trata de un tejido espiritual que no se deja abatir por fronteras geográficas ni legislaciones restrictivas. Cuando Elena, la maratonista mencionada antes, sintió la tentación de ceder al silencio, recordó las emotivas palabras de un misionero que había estado en zonas de guerra, quien afirmaba: si nosotros oramos y sobrevivimos en medio de bombas, tú también puedes orar y resistir en medio de un estadio. Este hilo conductor se extiende a las comparaciones con pasajes bíblicos donde la fe impidió que pueblos enteros se derrumbaran ante embates constantes. Como el Salmo 91 relata, quien habita al abrigo del Altísimo encuentra refugio bajo la sombra del Omnipotente, analogía de la protección divina que abarca cada faceta de la vida. Tal protección no evita siempre el conflicto, pero da fuerza para soportarlo y convierte cada tropiezo en testimonio. Así, la resiliencia ucraniana, basada en su legado cristiano, y la firmeza de los creyentes en París 2024, forman parte de un mismo mosaico patrón: la certeza de que, sin importar el tipo de crisis, la fe se yergue como un faro en la oscuridad. Ahora, tras hacer esta comparación, cabe preguntarse: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra existencia diaria, que quizá no está marcada por explosiones de bombas ni por la expectación mediática de un gran evento deportivo? La realidad es que cada quien afronta sus propios mundiales de fe, compitiendo por mantenerse fiel en lugares de trabajo, en reuniones familiares o en ambientes académicos donde se piensa que hablar de Jesús es fuera de lugar. En cada uno de esos espacios, tenemos la oportunidad de nutrir la resiliencia espiritual, recordando que la fe no se apoya en decisiones humanas, sino en la gracia inmutable de un Dios que se complace en cuidar a los suyos. Llegados a este punto, te invito a tomar unos segundos de reflexión. Piensa en tus mayores preocupaciones, en los conflictos sutiles o directos que amenazan tu serenidad. Recuerda que, igual que Marta, Elena y tantas otras personas que han vivido situaciones más intensas, tu fortaleza descansa en el Señor. Él es tu escudo, y es en su poder que podrás encarar cualquier reto. De la misma manera que una sola persona se mantiene de pie en medio de la tormenta, todo un colectivo puede encontrar en la comunión con Dios la fuerza para desarrollarse y fomentar cambios. No subestimes el potencial de tu testimonio,
A veces, una sola chispa de autenticidad en la fe basta para encender llamas de esperanza en quienes lo han perdido todo. Preparación espiritual y comunidad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54 horas y 17 minutos. Después de observar distintos testimonios y la manera en que la fe se fortalece aún en medio de restricciones y ataques, naturalmente surge la cuestión: ¿cómo nos preparamos para enfrentar situaciones similares en nuestro día a día? Aunque no estemos en unos Juegos Olímpicos o en un país envuelto en conflicto bélico, el mundo globalizado tiende a expandir tendencias y visiones de manera veloz. Una actitud o reglamento adoptado en un lugar puede, en cuestión de años, volverse la norma en otros. La Escritura nos llama a una preparación activa, una especie de entrenamiento espiritual que nos habilite para pelear la buena batalla cuando llegue el momento. La preparación espiritual comienza con un entendimiento sólido de la palabra de Dios. Quien no profundiza en las Escrituras suele carecer de la base para discernir los tiempos. Cuando la cultura presiona para que silenciemos nuestras convicciones, solo el creyente que ha internalizado la verdad podrá mantenerse firme. De allí la importancia de la meditación, el estudio bíblico y la oración constante. Así como un deportista entrena a diario para triunfar en la competición, el cristiano practica la oración y la lectura devocional para reaccionar con sabiduría ante imprevistos. Isaías 54 horas y 17 minutos recuerda que las armas forjadas contra nosotros no prosperarán, pero ello no implica que no se lancen ataques. Significa que, aferrados a la cobertura divina, podremos resistir y prevalecer. Al sumergirnos en la cultura actual, vemos el surgimiento de ideologías que no siempre reflejan valores cristianos. Sin embargo, el llamado no es encerrarse en una burbuja, sino aprender a participar en la sociedad con gracia y valentía. Esto equivale a entender el lenguaje y las inquietudes de nuestra época y a la vez ofrecer la perspectiva de la fe con un amor transformador. Tal disposición de estar dentro, pero no contaminados, Juan 17, 15-18, requiere una conciencia clara de nuestra identidad en Cristo. Quien está inseguro de su relación con Dios es más vulnerable a ceder ante las presiones o a responder con fanatismo. En cambio, el que conoce su posición como hijo de Dios, permanece inquebrantable y muestra mansedumbre al defender la verdad. Una segunda clave de preparación radica en el fortalecimiento de la comunidad. Las vivencias en los estadios de París 2024 revelaron que el apoyo mutuo entre cristianos fue determinante para enfrentar los menosprecios y la censura. De manera análoga, en nuestro diario caminar, necesitamos tejer redes de acompañamiento, donde podamos orar unos por otros, aconsejarnos y compartir cargas. Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés 4:9, aludiendo al poder de la unidad. Una iglesia local o un grupo de oración son espacios privilegiados donde forjamos la hermandad necesaria para sostenernos en la prueba. El cristiano aislado, por muy convencido que esté, se expone a la soledad y la desesperanza. Además, la preparación espiritual implica un realismo santo, reconocer que, tarde o temprano, surgirán roces con el sistema de valores del mundo. Tal vez esa fricción se exprese en la prohibición de llevar una cruz en cierto entorno laboral, en críticas por orar antes de comer en público o en normas más severas como las vividas en París 2024. Independientemente de la magnitud, el verdadero discípulo de Cristo asume que la fe no es siempre bien recibida, y que mantener la convicción traerá retos. Pero lejos de amedrentarnos, esta perspectiva debería alentar nuestro crecimiento, recordándonos que ninguna arma forjada tendrá la última palabra, porque nuestra victoria fue sellada en la cruz. Por último, no podemos ignorar la importancia de un carácter transformado. Conocer la Biblia y compartir con la comunidad cristiana son cimientos, pero el objetivo final radica en que las enseñanzas de Jesús moldeen nuestro corazón. Cuando un deportista se prepara para la contienda, no solo entrena, sino que adopta una ética que influye en su estilo de vida, alimentación equilibrada, disciplina de horarios, enfoque mental. Análogamente, el cristiano en preparación cultiva el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22-23, para que, llegado el momento de adversidad, el amor, gozo, paz y paciencia broten con naturalidad. Esto es especialmente relevante cuando recibimos un ataque, ya sea verbal o institucional, porque la reacción pacífica y firme puede ser la semilla para una futura transformación en el atacante.
Entonces, te pregunto, ¿estás entrenando tu fe del mismo modo que un atleta se prepara para su competencia? ¿Te apoyas en la comunidad, examinas las escrituras, desarrollas un carácter centrado en Cristo? Estas cosas te permitirán afrontar contextos hostiles con esperanza y valentía. Si en medio del esplendor aparentemente apolítico de los Juegos Olímpicos se gestan tensiones contra la fe, es evidente que en cualquier otra esfera de la vida también podrían darse. Prepararnos espiritualmente es entonces un imperativo, no un lujo, para todo aquel que anhela ser luz y sal donde Dios lo coloque. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Siguiendo con la importancia de la comunidad y la esperanza frente a la discordia global, llegamos al corazón de lo que hace de la Iglesia un baluarte en tiempos de incertidumbre, la comunión fraterna. El autor de Hebreos nos exhorta a considerarnos mutuamente, a impulsarnos hacia el amor y las buenas obras. Cuando la cultura alrededor se vuelve crítica, o incluso hostil, la familia de la fe es el lugar donde hallamos refugio y motivación para no claudicar. En los acontecimientos de París 2024 vimos pequeños grupos de oración y apoyo moral que emergían casi espontáneamente. De un mismo modo, en nuestra vida cotidiana, la comunidad cristiana debe ser el espacio donde la comprensión y la fe generan sinergias positivas. Uno de los grandes peligros en épocas de tensión es la soledad. Cuando un creyente siente que es el único que se sostiene en la fe, puede caer en el abatimiento o la duda. Por eso, la comunión consistente con otros cristianos funciona como un recordatorio diario de que no estamos aislados en esta batalla espiritual. El relacionarnos de manera genuina con hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo temores, anhelos y victorias, nos capacita para confrontar el escepticismo externo con la fuerza de una fe alimentada en conjunto. Esta unidad se hace particularmente evidente cuando oramos unos por otros, ya que el acto de intercesión no solo bendice al destinatario de la oración, sino que refuerza en nosotros el sentido de corresponsabilidad espiritual. En el caso de los Juegos de París, se supo de deportistas que buscaban refugio en congregaciones locales o en grupos cristianos internacionales que se encontraban allí precisamente para dar soporte. Dicha red de fe sirvió no solo para sobrellevar la presión, sino también para vivir una experiencia de compañerismo auténtico. Algunos testigos aseguran que, tras largas jornadas de entrenamientos y competiciones, se formaban círculos de oración junto a la Villa Olímpica, donde se compartían vivencias y se elevaban ruegos por la paz y la unidad. Este espíritu es el que deberíamos reproducir en nuestras propias comunidades, sea que estemos viviendo una controversia a gran escala o tan solo un reto personal. Un aspecto reseñable es la capacidad de la Iglesia para acoger y amar incluso a quienes no comparten la misma fe. En París, se supo de casos en que atletas de otras creencias sintieron curiosidad al presenciar la solidaridad entre los cristianos y terminaron uniéndose a reuniones de oración, aunque solo fuera como observadores. El amor y la hospitalidad echaron por tierra cualquier prejuicio o caricatura que tuvieran en mente. Eso es lo que significa ser embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20 representar su carácter inclusivo, compasivo y misericordioso, derribando las barreras que el mundo tan a menudo levanta. Claro está, la comunidad cristiana no es un refugio para recluirse y desconectarse del resto de la sociedad. Al contrario, se convierte en una base de operaciones espirituales desde la cual salimos a servir con fuerza renovada. La verdadera comunión produce cristianos maduros, equipados para ejercer influencia positiva en su entorno. Así fue en París 2024, mientras muchos criticaban la posible censura, otros adoptaron la posición de ser una luz activa, dialogando y extendiendo la mano incluso a los organizadores. Poco a poco, algunos corazones se abrieron, reconociendo que la fe cristiana, cuando se vive con humildad y gracia, no constituye una amenaza, sino un aporte genuino a la paz y la convivencia. Si extrapolamos esto a las tensiones globales, entendemos que la Iglesia no está llamada a ser un gueto apartado, sino un cuerpo que sana heridas y reconcilia. Desde los conflictos que aquejan a diversas naciones hasta las polarizaciones políticas que dividen familias, la comunidad cristiana puede funcionar como un puente inesperado de entendimiento. Esa es la belleza del amor ágape, rompe muros y reconstruye caminos de comunicación. Con cada testimonio de unidad y servicio fue evidente, tanto en el Parc des Princes como en el Estadio Olímpico, que los cristianos podían ofrecer una diferencia palpable,
Un bálsamo de paz frente a la algarabía y los recelos. En última instancia, el propósito de este bloque es inspirarte a cultivar o a fortalecer la conexión con tu propia comunidad de fe. No lo postergues ni lo subestimes. Si algo nos enseñan las historias de París 2024, es que la comunión puede brindarte la fuerza que, como individuo, sería difícil conseguir. Dios no nos diseñó para andar solos. Nos hizo para ser familia, para ser cuerpo en la alegría y en la aflicción, en la libertad y en la prueba. Así pues, la pregunta que surge es, ¿estás dispuesto a fomentar y a vivir esa comunidad viva, que refleje el amor de Cristo y sirva de testimonio ante el mundo? Considera que tu participación podría marcar la diferencia cuando lleguen momentos de discordia global y tu voz, en unidad con la de otros, sea la que proclame la esperanza que tantos necesitan. Si llegaste hasta aquí, eres un verdadero buscador de la verdad divina, felicidades. Hemos recorrido juntos un camino sorprendente, uniendo las tensiones vividas en París 2024 con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Tal vez este tema te pareció inesperado al inicio, pero confío en que ahora veas con claridad cómo los movimientos del mundo, por más deportivos que parezcan, también pueden reflejar realidades espirituales y proféticas. Así opera Dios, su palabra ilumina todo aspecto de la vida, incluso el menos pensado. Quiero invitarte a dejar un comentario que demuestre tu compromiso y valentía. He llegado al final porque creo en su plan. Este gesto significa que no te amedrenta la magnitud de los acontecimientos ni las controversias, por el contrario, confías en que el Creador tiene todo bajo control. Comparte, si lo deseas, cómo te ha tocado este mensaje, qué reflexiones te ha despertado o qué parte de tu realidad personal conectó con estas historias de fe y perseverancia. Suscribirte a este canal, o a este espacio virtual desde donde recibes la voz que narra este contenido, es como plantar una semilla de fe en un terreno fértil. Cada vez que alguien se une, la luz se amplifica y nuevos corazones pueden escuchar el mensaje de la esperanza que no defrauda. Esta es una vida compartida, un viaje que no hacemos solos. Así como la llama olímpica inspiró a tantos deportistas, permíteme decirte que el fuego de la fe en Jesús puede encender pasiones aún mayores y transformar vidas que hoy se sienten perdidas. Antes de despedirnos, te sugiero que hagamos juntos una breve oración. Señor, guíanos en estos tiempos. Haznos sensibles para reconocer tus señales, generosos para amar a quienes piensen distinto y valientes para proclamar tu verdad sin temor. Que nuestra fe no se apague ante la hostilidad, sino que brille con más fuerza, como antorcha en medio de la oscuridad. Amén. Si esta plegaria ha resonado en tu corazón, compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza. En tus manos está la posibilidad de extender este mensaje a un familiar, un amigo o un compañero que atraviese dudas o crisis. Próximamente, exploraremos cómo las profecías continúan cumpliéndose en tiempo real, señalando la soberanía de Dios en cada rincón de la historia. Gracias por permanecer hasta este punto y por abrir tu mente y tu espíritu a reflexionar sobre un tema profundo. Nos despedimos, seguros de que la semilla plantada dará fruto a su debido tiempo. Dios te bendiga y te fortalezca, hoy y siempre.